Es tiempo de soberanía y la soberanía no se negocia. Así de tajante fue la doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Una disculpa, no hemos podido transmitir en vivo, pero bueno, ya esperamos el lunes estar completamente con los cables bien puestos en ese sentido. Por lo pronto les ofrezco una disculpa y les presento este contenido grabado en su lugar, pidiéndoles por supuesto su paciencia. Recuerden que a las 3:30, 20:30 y 21:30 estaremos con nuestras transmisiones grabadas normales. A las 9:30 llega Jairo Calixto, 22:30 llega Waldo Matos, para que estén pendientes de la participación de nuestros queridos compañeros. Y y tendremos nuestras entrevistas regularmente a las 4:45, 5:45 en nuestro canal de entrevistas. A ver, ¿qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, siguiendo con este tema de Rubén Rocha, Maru Campos y demás? Una postura de Sheinbaum de entrada, cuando señala, no estoy entre la espada y la pared. Una postura que me parece necesaria, que manifieste la presidenta de la República, que la exprese, que la demuestre, porque efectivamente parte esencial de la estrategia que lleva a cabo Estados Unidos en nuestro país es arrinconar a la presidenta, es acorralar a la presidenta para dar una imagen incluso de debilidad, de incapacidad, de poco manejo de la circunstancia y de esa forma poder generar mayor problemática, mayor, mayor desesperación. El tema ya lo hemos dicho, no es defender a Rubén Rocha, no es defender al gobernador de Sinaloa. Ese es un asunto que ya lo planteamos aquí y ya lo hemos platicado. No, aquí el asunto es entender por qué lo hace Estados Unidos. Hay muchos comentarios, muchos análisis que se centran mucho en eso, que entreguen a Rocha, que lo entreguen porque tiene que ser entregado, porque es culpable, porque es un narco gobernador, pero nadie de ellos habla de lo que es Estados Unidos en materia de narcotráfico, de las reales intenciones que tiene Estados Unidos. Así de sencillo. ¿Y cuáles son las reales intenciones que tiene Estados Unidos para con México y por qué este caso se instrumentaliza? Yo lo reitero, si se va a castigar a Rocha, si se va a investigar a Rocha, que sea aquí y tiene que ser aquí, bajo nuestras leyes, bajo nuestra investigación, bajo nuestros procesos. Y no porque el narcoimperio venga a decirnos lo que tenemos que hacer, porque son eso, son un narcoimperio. No lo perdamos nunca de vista. No lo están haciendo, no lo están haciendo para tratar de mejorar la calidad de vida de México, para mejorar las condiciones de ambos países, para disminuir el tráfico de drogas, para disminuir el lavado de dinero, para disminuir el tráfico de armas, porque hay otras formas y otras maneras que lo hubieran podido hacer. Lo están haciendo por una sencilla razón, para imponer aspectos comerciales en entidades claves. Chihuahua es una entidad clave por sus recursos naturales, por su frontera con Estados Unidos, por el tipo de gobierno que tiene. Ajá. Sinaloa, exactamente lo mismo, por recursos naturales, por importancia geográfica. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos no es en ningún sentido, en ningún aspecto, de verdad, tratar de que la guerra en Sinaloa se detenga, tratar de que el narcotráfico de que la línea deje de operar en Chihuahua. Si ellos operan con ellos, lo que está haciendo Estados Unidos simple y llanamente es volver a instrumentalizar el narco para sus intereses geopolíticos. Eso es lo que está haciendo. No nos compremos esa lógica de muchos que al momento de llevar a cabo su análisis dejan de lado la participación histórica de Estados Unidos y los fines reales de Estados Unidos, porque ahí perdemos el fondo precisamente de las cosas. ¿Y qué más fue lo que dijo la presidenta de la República? Déjeme darle la nota completa. Lo tenemos muy claro y estoy muy tranquila. Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso es que está en el exterior. La presidenta está fuerte, sólida y muy segura, fue lo que añadió Claudia Sheinbaum durante esta conferencia de prensa en la que señaló que con Estados Unidos cooperamos y colaboramos, pero nunca, dice, nunca vamos a subordinarnos. Es un asunto de dignidad del pueblo de México. En una nueva alusión al tema, dijo que siempre vamos a trabajar con la verdad, justicia y defensa de la soberanía en el caso de Sinaloa y en el caso de Chihuahua, y aseveró que se mantendrá la colaboración y la coordinación con Estados Unidos sin subordinación y con respeto a los términos del entendimiento bilateral pactado. Hasta ahora ha habido respeto. ¿Qué es lo que tenemos?
del Departamento de Justicia, una oficina en el sur de Nueva York, que hace la solicitud de extradición. Eso debe regirse bajo el Tratado de Extradición. ¿Y quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República. Y con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Insistió, por supuesto, en que el entendimiento está basado en cuatro ejes: responsabilidad compartida, respeto a la soberanía de cada uno, colaboración y coordinación sin subordinación y con respeto a la soberanía. Aseveró que la Fiscalía General de la República lleva tanto el caso Chihuahua como el caso Sinaloa, y la Fiscalía tiene que hacer el análisis porque es la autoridad competente. ¿Qué pruebas hay hoy? Dice. Y si no, solicitar las pruebas necesarias. En México todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable y se tiene que acreditar la responsabilidad. Lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Bueno, ya hay gente que quiere la desaparición de poderes en Sinaloa. La misma gente que nunca ha aceptado que se lleve a cabo una acción de estas en Guanajuato, por ejemplo, o en la misma Chihuahua. Y no es por minimizar nada ni exagerar algo, es simplemente la congruencia y darnos cuenta que muchas posturas son literalmente por un interés político. Tú escuchas a Ricardo Anaya y es un interés totalmente político. No hay el mínimo análisis serio de la discusión. Equiparó las posturas de la presidencia del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, al que denominó como MacPrian, a las que los conservadores del siglo XIX han llevado a cabo. Son los herederos de quienes en su momento fueron a Europa a ofrecer a Maximiliano gobernar México. No se distinguen absolutamente nada de los conservadores del siglo XXII, ¿no? Dijo la presidenta. Bueno, ¿qué es el siglo XIX? El siglo XIX, en el siglo XXII, si todavía no llegamos a ese siglo. No, en el siglo XIX, y no hay diferencias. Ellos, los que quieren es la intervención externa porque no tienen proyecto de nación. No tienen nada que ofrecer más que mentira y también pura, pura falsedad. ¿Se va a reunir con el presidente López Obrador? Se le preguntó al final de la conferencia y dijo, no, simplemente no, no nos vamos a reunir. Lo dijo al salir, ¿no? de la conferencia como tal, ¿no? Eso es lo que sentencia la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo le reitero, bueno, la misma presidenta fue tajante, ¿no? Al hablar de lo que está basada en México, dice, decidimos los mexicanos. Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía, tanto en el caso de Chihuahua como en el de Sinaloa, como en cualquier otro caso. Ahora, han salido varios reportes muy interesantes, muy informativos, que ayudan a brevar de toda esta temática. Respecto a que varios gobernadores han sido investigados por la DEA, han sido investigados por la CIA y nunca ha pasado nada. Se ha utilizado siempre esos expedientes para mantener un control literal, ¿no? del mercado de las drogas y de los intereses de las drogas en diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, aquí hay un factor que altera todo esto y que tiene que ver sobre quiénes están en el poder y la relación que estos tienen con los propios Estados Unidos y sobre todo cómo los ven desde los propios Estados Unidos, que ese es uno de los factores claves para ir entendiendo la política exterior de la propia Unión Americana, su propia sobrevivencia y cómo observa desde ese púlpito, no de ahora, sino desde el gobierno de Biden a los gobiernos de la Cuarta Transformación. No ha sido fácil la relación Biden-Trump con López Obrador y Sheinbaum, y no lo es por la forma, la diferencia en la relación que parte incluso de la misma consolidación democrática y autoridad democrática que tienen los dos últimos que han llegado al poder mediante elecciones claras, transparentes y en donde ha sido verdaderamente el pueblo el que ha tomado determinaciones y no a través de elecciones fraudulentas como la del 88, la del 2006 o elecciones totalmente cooptadas por el miedo como la del 1994 o elecciones pactadas literalmente desde antes entre el poder político y el poder económico para que ganara Vicente Fox. Esas elecciones, aunque haya gente que sigue insistiendo en que fueron elecciones limpias y que fueron elecciones fundamentales y fueron elecciones en donde se consolidó la democracia en México, no fue más que un intercambio de playeras. Es decir, eran exactamente los mismos que se cambiaron el poder y llevaron como un parapeto la elección, y llevaron como un disfraz la elección, como una legitimación, como una normalización, digámosle así, del fraude electoral, pero ahora disfrazado de elecciones adecuadas y de una democracia que se iba consolidando, aun y cuando durante los procesos existían enormes y profundas irregularidades.
que en cualquier país con una verdadera democracia hubieran impedido que se votara tal cual. Entonces, la realidad es que además varios de estos mandatarios llegaron al poder con la venia de Estados Unidos, con el palomeo de Estados Unidos. Vicente Fox fue un personaje literalmente respaldado en todo momento por la Casa Blanca, y no me refiero solamente al tema político, me refiero a la importancia y a la trascendencia del, del apoyo corporativo, ese apoyo corporativo de las grandes empresas o las empresas grandotas, quienes, por supuesto, respaldan a candidatos y los colocan ahí para que estos respondan a sus intereses. Y muchos de esos corporativos que respaldaron a Fox, por ejemplo, fueron personajes, fueron empresas norteamericanas. Y lo mismo pasó con Carlos Salinas de Gortari, un fraude como el del 88 descarado, con una caída del sistema descarada, y que contó en todo momento con el respaldo de los Estados Unidos para evitar que el PRI pudiera fraccionarse de una manera mucho más profunda y que esa fractura generara en protestas masivas en el país que impidieran precisamente la aplicación del neoliberalismo, que era la prioridad absoluta de quién, de los Estados Unidos. Si el ingeniero Cárdenas hubiera sido neoliberal, le garantizo que Estados Unidos hubiera respaldado la llegada del ingeniero Cárdenas. Entonces, la intención en los ochentas era imponer el neoliberalismo como tal. Y el que lo iba a imponer no era el PRI, no era el PAN, por favor, eran los Estados Unidos, porque no solamente pasaba en México, pasaba en el mundo entero, en donde las corporaciones tomaban el poder político e imponían ya a sus personajes e imponían su sistema de gobierno. Por supuesto, México no iba a ser la excepción, estando del lado de la nación que estaba promoviendo el neoliberalismo como su carta fuerte en todos los aspectos para gobernar el mundo. Por lo tanto, tanto Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, llegan literalmente apalancados con Estados Unidos. El caso de Zedillo llega en un enmarco de violencia, de disputa interna en la élite priista. No porque Colosio fuera un héroe, no. Llega en el marco de una disputa interna, ajá, que hoy por hoy seguimos pagando en ese enfrentamiento de las espiral, de que generó una espiral de violencia en nuestro país. Cedillo fue uno de los personajes más entreguistas y sobre todo fue un personaje no del PRI siquiera, o sea, no era el candidato ni del PRI, ni de las bases del PRI, ni de la esencia del mismo priismo. Cedillo era el candidato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ajá, de la Casa Blanca, de las empresas. Cedillo era un candidato netamente corporativo. Por lo tanto, no importaba si usted y yo votábamos por él, iba a ganar, costara lo que costara. El caso de Fox, ya lo comentábamos, toda la hipocresía que hubo, el fraude político. El caso de Calderón, un fraude que fue respaldada. La presencia de Calderón en el poder fue llevado por Estados Unidos, según Wikileaks, fue llevado por Estados Unidos a la silla del águila. ¿Por qué? Porque Fox no apelaba y Calderón y López Obrador estaban en las calles. Quien lo respaldó para que pudiera sentarse en esa silla fue Estados Unidos. Y Calderón, en Calderón, no voy a decir que en agradecimiento, sino que como parte de esa estructura de poder, entregó el país a la violencia generada por Estados Unidos por una fin extractivista. Y Enrique Peña Nieto fue la creación de las televisoras. Entonces, que me expliquen aquellos que defienden tanto estos procesos democráticos, la realidad de cada uno de ellos. Claro, me podrán decir es que México no solamente la presidencia, claro, pero es lo más importante junto con el Congreso. Todo lo demás de ahí se deriva, todo, absolutamente todo, porque así es la política en México. Y eso Estados Unidos lo avaló todo, absolutamente todo. Cuando llega López Obrador, irrumpe Claudia Sheinbaum, Estados Unidos tiene que negociar con ellos, tiene que estar con ellos, tiene que tratar con ellos, por supuesto, pero eso no quiere decir que le guste el poder de Estados Unidos. Y el poder de Estados Unidos se harta muchas veces, se molesta porque ve un avance soberanista que ya lo describíamos ayer de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y entonces comienza verdaderamente la guerra contra México y la guerra de intervención en México, que no vamos a ver jets, ni vamos a ver tanques, no, no. Pero sí vamos a ver acciones como las que estamos viviendo en este momento, que busquen desequilibrar el país paso a paso. Ahora, lo que plantea la presidenta no es menor. La soberanía no es un concepto abstracto, como lo quieren hacer ver. Ajá. La soberanía no es en ningún aspecto un lujo retórico.
¿no? Reservado para los discursos oficiales, como lo quiere vender un Vicente Fox o una Lili Telles o un Alejandro Moreno. Es en esencia la capacidad real de un pueblo para decidir su destino sin imposiciones externas. Implica control sobre tu territorio, sobre los recursos, sobre las instituciones y sobre todo el rumbo político. Cuando esa capacidad se ve condicionada por presiones externas, económicas, militares, encubiertas, la soberanía deja de ser plena y se convierte en una ficción conveniente. En el contexto actual de América Latina, la soberanía vuelve a estar en debate y vuelve a estar en peligro. Hoy la mayoría de América Latina ha perdido su soberanía ya, la ha entregado completamente. Si ya de por sí la habíamos perdido durante muchísimos años, los distintos brotes y distintos movimientos que surgieron también, sobre todo en el Cono Sur, habían dado pasos firmes en su recuperación y habían logrado avances sustanciales en ella. Hoy muchos de estos países han entregado su soberanía y otros han sido obligados a entregarla, ya sea con presiones militares o ya sea con presiones económicas. La soberanía no es que desaparezca formalmente, pero sí enfrenta formas muy sofisticadas de erosión. Ya no siempre se trata de invasiones militares de forma directa, sino de mecanismos de influencia, por ejemplo, que son mucho más sutiles como los electorales o los financieros. Por ejemplo, en este último punto, financiamiento de actores políticos, ¿no? Lo que pasa en Honduras, donde el candidato ganador de la ultraderecha fue financiado por Estados Unidos e Israel. Lo que pasa en Colombia, donde la ultraderecha está siendo financiada por Estados Unidos. Lo que pasa en Argentina, donde cuando van a votar los amenazan con que no les van a dar el préstamo que habían pensado. Ahí está la presión económica también. Y recuerde que en México también la va a haber, en materia de acuerdos, en materia de inversiones y demás. Está claro la manipulación mediática. La manipulación mediática en donde participan actores locales, conductores, periodistas, dueños de medios de comunicación, quienes de una forma u otra se sienten mucho más identificados con las políticas que vienen de afuera que con lo que es su país. ¿Por qué? Porque con lo que representa su país significa equilibrio, significa igualdad, significa defensa del territorio, significa que las cosas sean parejas y eso es lo que a ellos no les gusta. A ellos les gusta ser privilegiados, a ellos les gusta sentirse que por ser blancos están por encima de los demás, a ellos les gusta sentirse que porque salen de una escuela privada tienen ya el territorio ganado, aunque el de la escuela pública sea mejor que ellos. A ellos les gusta, ajá, que en los restaurantes no permitan la entrada de gente fea, ajá, de gente morena, ujú, que no permitan la entrada de gente que no debe de estar ahí. Ellos piensan así, muchos de esos conductores, muchos de esos dueños de medios, así piensan, así están con esa visión. Por eso manipulan las cosas para tratar primero de que te sientas orgulloso de lo que ellos son y desprecies lo que tú eres. Y entonces caigas en una especie de aspiracionismo sumamente barato, sumamente absurdo, porque jamás vas a poder alcanzar las metas que estos mismos personajes te están poniendo, pero te gusta a ti engañarte y pensar que algún día tendrás tú también tu changarrito como el tío Richie, cuando en realidad toda la vida serás el palero del tío Richie. Entonces, ese tipo de situaciones son las que mediáticamente se infunden también para que vanaglories lo que es la cultura gringa, lo que es la cultura del intervencionismo estadounidense y pienses que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo en todos los sentidos, pero más que poderoso, el país más bello de todo el planeta, el país más democrático, el país más avanzado, el mejor país del mundo y todo lo que pasa en Estados Unidos es maravilloso. Todo eso tiene una manipulación mediática y, por supuesto, las operaciones de inteligencia. Y en este terreno, el papel histórico de la CIA resulta pues imposible de ignorar. O sea, y resulta que tenemos que plantearlo como lo que es. No es una cuestión conspiranoica, es una realidad. Desde su creación en los que 40, si no me mal recuerdo, 47, en el marco de la Guerra Fría, la CIA se configuró como un instrumento clave de la política exterior de Estados Unidos y todo bajo la premisa de contener el comunismo de entrada y se legitimó una estrategia de intervención global que obviamente en la práctica significó la intromisión sistemática en los asuntos internos de múltiples países. Ahora, seamos claros, no se trata de comunismo solamente. En esa época era el comunismo. Hoy por hoy se trata de soberanía. Ese es el punto.
Tú podrías ser muy comunista en el papel, pero si estabas de acuerdo con los gringos y aceptabas todo lo que los gringos te dijeran, ellos no tendrían broncas. Ajá. Obviamente que al ser comunista chocabas directamente con la política neoliberal de los Estados Unidos, pero a ellos lo que les importa es que no tomes decisiones soberanas. Eso es todo lo que les importa. No les interesa si eres de izquierda, derecha, para nada. Entonces, a partir de ahí es que opera la CIA. Este soberanista, voy sobre él. América Latina ha sido uno de los principales escenarios de estas operaciones. Por ejemplo, la lógica. Aplicamos la lógica detrás de las intervenciones, detrás del intervencionismo. No puede entenderse, no puede ser otra, ajá, o no puede ser únicamente como una paranoia ideológica. Ujú. Responde a los intereses económicos, responde a los intereses geopolíticos, responde a acceso a recursos naturales, control de rutas comerciales, estabilidad de mercados favorables, contención de modelos políticos que desafían la hegemonía estadounidense y que toman, reitero, posiciones soberanistas. En otras palabras, la defensa de la seguridad nacional ha sido muchas veces una forma de proteger intereses corporativos, estratégicos, mucho más amplios. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos. Ahí está el golpe de Estado en Guatemala en el 54, la intervención en Chile en el 73, el apoyo a las dictaduras militares en el Cono Sur. Y estos eventos no son accidentes aislados, forman parte de una doctrina consistente, forman parte de una estrategia, ajá, de una estructuración de un sistema como tal. La llamada doctrina de seguridad nacional convirtió a toda esta región, absolutamente a toda, en un laboratorio, en un laboratorio de control político, en donde las drogas jugaron un papel determinante, donde la soberanía de los pueblos fue subordinada a una lógica de poder externo y las drogas fueron clave. ¿Por qué? Porque te acuso de que tu país, te creo en tu país cárteles, te creo en tu país violencia y entonces así ya justifico mediante colaboraciones, mediante acuerdos, mi presencia en el mismo. De ahí viene la primera molestia muy fuerte con México, cuando López Obrador les dice, no, 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 aquí nos arreglamos y ustedes nada más manden mi información. Postura que ha mantenido la doctora Sheinbaum. Eso no les agrada para nada. Incluso si me voy ya al caso de México, la historia es muy compleja en el caso de México, incluso silenciosa en algunas ocasiones. A diferencia de otros países, México no experimentó oficialmente una dictadura militar, pero sí fue una dictadura, el PRI respaldada del poder militar. No hubo un golpe de Estado de parte de la CIA a partir de Miguel Alemán a la fecha, es cierto, no lo hubo como tal. Sin embargo, fue porque muchos de estos gobiernos se sometían a los intereses de la CIA y de los Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada siempre por una simetría estructural, en donde obviamente la influencia estadounidense se ha manifestado a través de inteligencia, diplomacia, presión económica. Y durante la Guerra Fría, México fue considerado un país estratégico, políticamente estable, gracias al PRI y al poder militar del PRI y represión del PRI con la Dirección Federal de Seguridad, e ideológicamente ambiguo, que era lo que a la CIA le preocupaba. Y la CIA operó en territorio mexicano durante décadas, con distintos objetivos, menos mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Monitorear movimientos de izquierda, infiltrar organizaciones sociales, vigilar a actores internacionales. Hay documentos, porque ni me crea a mí, documentos desclasificados que han revelado redes de informantes, cooperación con agencias locales, operaciones encubiertas que buscaban mantener el orden dentro de parámetros aceptables para Washington. Un episodio emblemático es la vigilancia sobre los movimientos estudiantiles, los movimientos políticos en la década de los 50, 60, 70, y aunque el Estado mexicano fue o asumió, ¿no?, la principal responsabilidad por la represión interna, la colaboración, el intercambio de inteligencia, la presión por parte de la CIA, formó parte completamente del contexto. La soberanía en ese sentido no fue anulada oficialmente, pero sí fue totalmente condicionada, porque la CIA les dijo, Estados Unidos les dijo que tenían que reprimir esos movimientos que ideológicamente eran peligrosos. Entonces, ¿por qué persiste esta política intervencionista de Estados Unidos y por qué se agudiza? La respuesta tal vez sea más simple de lo que muchas veces creemos.
pero tiene que entenderse con base a tres factores: poder, miedo e interés. Poder porque Estados Unidos cada día lo pierde con mayor firmeza, cada día se encamina más a su propio colapso y debe de mantener en América Latina, que es su último reducto, una influencia brutal. Miedo porque ese mismo colapso y esa misma debilidad lo llevan a percibir amenazas reales o imaginadas a su modelo político, a su modelo militar, a su modelo económico. Y el interés porque busca garantizar las condiciones favorables para el desarrollo de sus corporaciones. Esta estrategia obviamente tiene daños muy profundos y costos muy profundos, que es lo que los mexicanos que tanto piden su intervención, que tanto justifican su intervención, mexicanos que absurdamente dicen, no, ellos le entregaron el narco al país, la soberanía al país, no tienen ni idea de cómo funciona el narcotráfico, o aquellos que salen y dicen, no, hombre, todos han pactado con el narco, no tienen ni idea realmente cómo es el tema geopolítico del narcotráfico. Y aquí me refiero a políticos y influencers que han dado opiniones al respecto. La realidad es que, em, ¿cómo decirlo? Y me parece que es determinante en todo ello. Estas personas no se dan cuenta de cómo se erosionan las instituciones de su país, cómo erosionan la confianza social, cómo se perpetúan las relaciones de dependencia cuando se permite que Estados Unidos haga lo que le venga en gana en ese sentido. Además, se genera un efecto muy paradójico, porque en lugar de estabilidad, muchas veces se produce conflicto, se produce desconfianza hacia Estados Unidos en la región y se generan conflictos internos en los países para impedir que puedan retomar las riendas aquellos soberanistas. Estamos en siglo XXI y la intervención ya no siempre se adapta a las operaciones clásicas, ¿no? Se expresa en tratados comerciales desiguales, en influencias tecnológicas, en control de narrativas, en presión diplomática. Al final, lo importante es limitar la autonomía de los estados en beneficio de la Unión Americana. La soberanía entonces, obviamente, no puede darse por sentada, se tiene que pelear por ella, requiere una defensa activa, no solo frente a amenazas extranjeras, sino también frente a élites internas como las que tenemos en México, que obviamente actúan como intermediarios de intereses extranjeros, porque eso es lo que están haciendo. Implica fortalecer instituciones, diversificar relaciones internacionales, fomentar una ciudadanía crítica, castigar a los corruptos que se tengan que castigar, sin importar de qué partido son. Criticar a la CIA no es solamente un discurso, no es una moda, no es un ejercicio de retórica anti-yanqui, no es algo simplista, es reconocer un patrón histórico que está documentado. Aquí no hablamos de conspiraciones, está documentado. Y también es importante evitar caer en estos extremos, ¿no? Con los que buscan minimizar las críticas. Estamos en un aspecto fundamental para entender la gravedad de la intervención extranjera en el mundo como una política de sobrevivencia, de poder, de expansionismo, de colonialismo por parte de los Estados Unidos y ahora también de Israel en América Latina, que aprovechan a los corruptos de adentro, a las grietas de adentro, para poder infiltrarse y tomar controles. La soberanía está en disputa desde adentro y desde afuera. Así de claro. Muchas veces tendríamos que preguntarnos, no tanto si existe una intervención, porque la intervención ya está. Aquí lo importante es entender que la soberanía importa porque define quién tiene la última palabra. Y mientras esa última palabra la tenga el pueblo, hay que defenderlo hasta la última consecuencia. Ajá. Porque si esta última palabra no la tiene el pueblo y la tiene una otra nación o la tiene una corporación, no eres libre. Así es sencillo. No eres libre y tu país no goza de ninguna libertades y sigue siendo víctima completamente del despojo que tarde que temprano te va a alcanzar por muy blanco que seas. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. El lunes sí o sí regresamos ya a los en vivos. El día de hoy la programación es exactamente la misma, a la misma hora. Yo como siempre les agradezco. Súper chat, súper gracias y compartan el video. Gracias.